Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos alumnos de la clase de Derecho Humano y Libertad Pública. En esta tarde quiero hacerle una pequeña introducción acerca de la materia sobre la tercera unidad, el inicio de la tercera unidad que trata informando con enfoque de derechos humanos. Esta es la sesión número 8 que se ha abordado el día de ayer, 26 de octubre 2024. Entonces, para que ustedes, los alumnos virtuales, logren comprender este contenido de manera introductoria, les quiero compartir el sentir del derecho que tiene por objeto regular de manera coordinada, coherente, exequible, basado en derechos humanos en correlación con la ética. Veamos. Bueno, la unidad dice informando con enfoque de derechos humanos. El tema principal, enfoque basado en derechos humanos. Entonces trata sobre un concepto ensiglado que nosotros podemos desglosar de manera independiente cada uno de sus compuestos. Nosotros debemos de tener claro qué es un enfoque, qué es una base, qué es un derecho y qué es humano. Entonces, si nosotros lo podemos analizar desde su raíz, el enfoque puede ser una perspectiva, una especialidad, como mencionaron el día de ayer nuestros compañeros presenciales. La base es la justificación normática o jurídica sobre determinadas circunstancias que pretende proteger, erradicar y sancionar. Derecho es el conjunto de normas que se apropia el ordenamiento jurídico de una nación para poder tener el control soberano acerca de la ciudadanía, que es el poder público. Y humano trata sobre la especie humana. ¿Qué quiere decir? De que el aspecto de derecho sobre la humanidad es bastante amplio y no solo abarca la parte del ser racional, que somos nosotros los individuos, que tenemos la única capacidad que nos distingue entre los animales, que es la razón, razonamiento o raciocinio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta parte es muy importante relacionarlo con el enfoque periodístico, porque es de esta manera que nosotros podemos lograr un rol efectivo, coherente, que sea en base a los principios éticos que lo regula el Código de Ética de los periodistas, que no es más que el conjunto de reglas, de principios y valores que modulan nuestro comportamiento desde nuestros conocimientos, emociones y acciones. Además de ello, abarca también los componentes integrativos de las estructuras políticas, la democracia participativa que le ejerce el soberano, que somos nosotros el pueblo, los ciudadanos nicaragüenses, los extranjeros residentes legalmente por la ley especializada, y todos aquellos que están de paso, extranjeros de paso dentro del plazo de los 180 días que marca y determina la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua. Entonces, ¿qué quiere decir? Informando con enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Debemos de tomar en cuenta qué es informar, por qué es informando y qué resultado da de este proceso de conocimiento y de acciones nuestro rol como periodista o nuestro rol como licenciado en diplomacia. Esto quiere decir que la calidad de divulgación sobre el contenido o fenómeno que se está desarrollando en una sociedad va a depender de dos aspectos. Primeramente,
de quién está transmitiendo esa información. Tiene que determinar qué es lo que va a informar, por qué lo va a informar, para qué lo va a informar y cuáles son esos parámetros y estándares, no solo nacionales, sino internacionales, que regulan ese acto periodístico. Ahora bien, la otra cara de la moneda, que es el consumidor, el que está detrás de las pantallas, el que está detrás de los medios tecnológicos, quienes escuchan y leen las notas periodísticas. Bueno, el acto periodístico que lo ejerce la persona a través del proceso es obtener una educación transformadora en la sociedad. Esa es la educación desde el punto de vista constitucional, que sea benéfica y que aporte el desarrollo nacional de la nación y que debe de cumplir con los 17 objetivos de la ODS que establece la Organización de las Naciones Unidas a través de la Agenda Mundial. Eso lo podemos ver y observar en la lámina de la clase anterior, que nosotros lo abarcamos y lo desarrollamos de manera virtual. ¿Por qué es importante resaltar estos 17 objetivos? Porque de ahí parte los objetivos de los países miembros de la ONU, los estados partes, que son parte de una organización mundial para proveer garantía a su país sobre las necesidades que tiene y que por el cual a través de las asambleas se toman en consideración esas necesidades en torno a los informes que se emiten de manera periódica, tanto el gobierno, sociedad civil, como la Secretaría Técnica de Derechos Humanos, conforme los derechos humanos, acerca de la protección, la promoción y los avances. Entonces, estos reportes que se hacen de manera técnico-científico se emiten a la autoridad competente, que es el Consejo de Derechos Humanos, que es parte de la ONU. Y es desde ahí que se emiten recomendaciones a nivel técnico para que los países que necesiten avanzar sobre esos retrocesos que tienen en materia normativa, en materia de los 17 objetivos, promueven la seguridad, la paz y la cultura, además de la educación. Entonces, queridos y estimados alumnos, debemos de tomar en cuenta que nuestro accionar como profesional no está a la deriva, no está acéfalo. Nosotros necesitamos estar regulados primeramente como persona independiente, persona natural, y como profesional, para que podamos brindar un servicio de calidad, tomando en cuenta que mi derecho termina donde comienza el de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tratamiento se le da en base a este enfoque? Bueno, el tratamiento va a ser el procedimiento que atañe y que marca la ley y los estándares y los instrumentos internacionales para regular las actuaciones de los individuos y del poder público. ¿Qué mecanismo establece el enfoque basado en derechos humanos? Bueno, esto tiene que ver con los instrumentos internacionales de carácter jurídico. ¿Qué quiere decir? Estas son normativas que fundamentan nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Por ejemplo, todo derecho social, político, cultural, individual y colectivo parte de la dignidad humana. ¿Por qué parte de la dignidad humana?
porque tenemos derecho a la vida, y para tener derecho a la vida debemos de tener acceso a la salud. Para tener una salud coherente, equilibrada, debemos de consumir lo necesario para nuestro desarrollo y desenvolvimiento. Y el consumir no solo es alimento, sino es que cómo nosotros nos estamos alimentando a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel social. ¿Qué estamos proyectando nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estos instrumentos internacionales nos dan la pauta necesaria de cómo nosotros debemos de conducirnos. Poníamos el ejemplo de que los periodistas, por medio de la Ley General de Periodistas, establece y menciona en sus criterios que es muy importante que a los que están destinados a promover y a difundir ciertos contenidos, segmentos hacia la población, deben de garantizarles las garantías mínimas para su protección individual. ¿Qué quiere decir? Protección personal, que no sean sujetos de agresiones, de discriminación, que no sean sujetos de censura, que no sean sujetos de cualquier vulneración de sus derechos individuales como personas y como profesionales. Además de tomar en cuenta que el que es sujeto de derecho, de obligaciones y responsabilidades ante la ley, tiene responsabilidad en torno a la sociedad. Esto quiere decir que lo que nosotros vayamos a compartir a través de los diversos canales de comunicación o tecnológicos, lo debemos de hacer de forma responsable y tomando en consideración el cómo nosotros debemos de difundir esa información sin menoscabo a la integridad, a las emociones, a la sensibilidad sensorial de las personas. Poníamos el ejemplo de que ha quedado como tarea el análisis de 5 medios de comunicación para que ustedes logren determinar las diferencias de enfoque, el lenguaje, qué tipo de lenguaje utilizan, si están enmarcados a la divulgación de información que sea educativa, que promueva el desarrollo nacional, que promueva el turismo, que promueva la salud mental, que promueva las otras áreas necesarias que una nación, que una población necesita escuchar para lograr un logro, una transformación cognitiva acerca el balance de la realidad con la transmisión que se le está dando de ese producto. Hablábamos también de que durante esta semana entrante, en 5 días van a haber un canal diferente y ustedes van a anotar desde su cuadernito estos aspectos mencionados y ustedes harán una conclusión en donde determinen cuáles son esas diferencias de los medios de comunicación que se enfocan más en divulgar, informar, diferenciar ese contenido repetitivo, constante. Entonces, ustedes que son muy capaces van a lograr identificar cuáles son los medios de que no convienen ni escuchar ni observar. Entonces, eso lo va a dar su capacidad de juicio a través del entendimiento y los conocimientos que ustedes tienen como base y que están adquiriendo a través de su proceso de aprendizaje profesional. Esas autoridades que marca el poder público es electo por el soberano son los ciudadanos nicaragüenses que tenemos representación a través
del Poder Ejecutivo, que es el líder, que es el que se encarga de hacer valer la Constitución y las leyes especializadas para lograr un andamiaje de funcionamiento exequible y sostenible de una nación. Entonces, lo que hace más bien el poder público es regular todo tipo de conducta, ya sea conducta de manera ética, conducta de manera omisiva o conducta de manera dolosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se conduce de manera respetuosa, honesta, sin vulnerar los derechos individuales y colectivos, no va a ser sujeto de responsabilidad ni de sanción. El que está en la vía pública o privada está observando que le están vulnerando, que le están cercenando o está viendo un acto que es contrario a la norma y puede hacer valer el auxilio o la prevención y no lo hace, esa es una conducta por omisión y ese es un delito. Y también la conducta dolosa habla sobre aquellas actitudes que requieren dos componentes. Esto es meramente ya legal, que quiere decir que es un ilícito, una conducta ilícita contraria a la ley, que determina la responsabilidad penal. ¿Por qué? Tiene conocimiento de lo que quiere hacer y tiene una voluntad intencional de ejecutar determinado hecho que obtenga un resultado. Entonces, en lo que respecta a nuestro quehacer periodístico y quehacer de diplomacia, se enmarca más que todo, no solo en el parámetro del enfoque basado en derechos humanos, tomarlo en consideración, respetar la dignidad, la integridad, la libertad de las personas, de los colectivos, de los estados, sino de la forma de que nosotros nos debemos de conducir para garantizar y marcar la diferencia en nuestro quehacer profesional, dejando huella, pensando siempre que nadie quiere recibir lo que no le gustaría que le vulnere. Entonces, si a nosotros no nos gusta recibir rechazo, discriminación y cualquier cercenación de nuestro derecho, nosotros no lo tenemos que hacer, porque si nosotros sabemos conducirnos con respeto, honestidad, nosotros vamos a poder proyectar lo mismo hacia nuestra familia, la comunidad y la nación. Entonces, esto es lo que pretende el primer tema del tercer parcial de manera generalizada. ¿Qué es lo que pretende el proceso informativo desde la perspectiva de los derechos humanos? Entonces, es analizar esos instrumentos internacionales, que es la base de nuestra Constitución, porque fueron acogidos, ratificados y aprobados por nuestra Asamblea Nacional en su momento, para hacerlos parte, la justificación, la fuente, de donde yace, de donde emana todo nuestro derecho. Y además que ese proceso del que nosotros vamos a hacer como periodistas esté basado en el saber hacer. ¿Qué quiere decir? El ser tiene que ver con los conocimientos, con todo lo que engloba el aprendizaje de la persona, cómo lo está procesando, cómo lo está gestionando. El saber ser tiene que ver con nuestras actitudes, cómo estamos nosotros tomando en consideración el aprendizaje en nuestra profesión. Y lo que se basa meramente en la norma, el saber ser, el saber hacer, tiene que ver de que cómo nosotros aplicamos esos criterios de la ley para garantizar un
acto periodístico de manera confiable, de forma verídica, útil, educativa y transformadora. Entonces, estimados alumnos, para ustedes los virtuales les voy a abrir el enlace para que puedan cargar ese análisis argumentativo, crítico argumentativo para su primera acumulación. El próximo día de clases que tenemos habilitado, el día 2 de noviembre, también se le va a asignar otra asignación para sumar los 20 puntos. Y finalmente, con los 10 puntos que sería el examen final del segundo parcial. Si tienen duda acerca de lo que hemos abordado de manera general e introductoria, estoy a la orden. Mucho gusto.